Bienvenidos a este nuevo encuentro. En esta oportunidad vamos a hablar sobre cómo podemos nosotros conectarnos desde un cliente de SSH a un servidor sin necesidad de tipear la contraseña del usuario, lo cual nos puede traer algunos problemas de seguridad y por supuesto es menos cómodo cuando tenemos que ejecutar varias conexiones de SSH al día. Imaginemos que tenemos un servidor de SSH con todas sus cuentas de usuario y un cliente SSH también con sus cuentas de usuario. Nosotros desde cualquier cuenta de usuario del cliente podríamos conectarnos a cualquier cuenta de usuario del servidor siempre y cuando conozcamos la contraseña de ese usuario en el servidor para poder obtener, por ejemplo, una terminal remota en el lado del cliente. Otra forma de hacerlo, que es la que nos atañe en el capítulo de hoy, es la de hacer un intercambio de claves privadas y públicas entre cierto usuario del cliente con cierto usuario del servidor para poder autenticarnos a esa cuenta de usuario sin necesidad de tipear ningún tipo de contraseña. Para poder llevar a cabo este tipo de autenticación, vamos a tener en la máquina cliente un usuario que va a disponer de un juego de claves privadas y públicas y un usuario en la máquina del servidor que también va a disponer de un archivo en el cual va a ir cargando las claves públicas de los clientes autorizados. De modo que si un cliente quiere conectarse a un usuario en el servidor, va a tener que tomar su clave privada e intercambiarla al servidor a ese archivo de claves autorizadas. De esta forma, si nosotros queremos que un mismo usuario cliente pueda conectarse con varios usuarios en el mismo servidor, va a tener que tomar su clave pública e intercambiarla a los archivos de claves autorizadas de cada uno de los usuarios en el servidor. Y por otro lado, si yo quisiera que varios usuarios cliente puedan conectarse al mismo usuario servidor, vamos a tener que en cada usuario cliente generar ese par de claves privadas y públicas. Cada usuario va a tener su propio juego de claves privadas y públicas y las claves públicas de cada usuario tendrán que ser intercambiadas y colocadas en el mismo archivo de autenticación del usuario en el lado del servidor. Veámoslo más gráficamente. Imaginemos que tenemos entonces por un lado un cliente y por otro lado un servidor de SSH. Nuestro cliente va a poder autenticarse con un usuario particular contra el servidor utilizando hasta el momento contraseñas. Entonces, nuestro cliente deberá generar su par de claves privada y pública y el servidor en una cuenta de usuario específica tendrá también un archivo de claves autorizadas. La clave pública del cliente deberá entonces moverse o copiarse al archivo de claves autorizadas del servidor. De esa forma ese cliente va a poder autenticarse sin necesidad de contraseña en la cuenta específica del usuario en el servidor. Imaginemos ahora que tenemos otro cliente en nuestro cliente, otro usuario en nuestro equipo cliente que también genera su par de claves y si queremos que este nuevo usuario pueda autenticarse contra la misma cuenta en el servidor, deberá entonces también copiar su clave pública a los archivos de claves autorizadas del servidor. Por otro lado, si nosotros tuviéramos otro usuario en el servidor y quisiéramos que alguno de estos dos clientes pueda autenticarse con esa otra cuenta de usuario del lado del servidor, deberá tomar también su clave pública y colocarla en el archivo de claves autorizadas del servidor. De esa forma, el primer cliente va a poder autenticarse con los dos usuarios del servidor sin necesidad de contraseña y el segundo cliente va a poder autenticarse solamente con el primer usuario que colocamos en el servidor sin necesidad de contraseña. Para el otro requerirá una contraseña específica. Vayamos entonces a la práctica y a la resolución de este caso. Yo en este caso estoy conectado con la cuenta del usuario alumno en mi equipo cliente, que es la IP 192.168.1.104, y voy a conectarme a la cuenta del usuario Junco, que se encuentra en el servidor en la IP 192.168.1.103. Si yo hiciera esto normalmente, voy a conectarme a la cuenta del usuario Junco en la IP 192.168.1.103. Me va a pedir primero el fingerprint para poder autorizarme el usuario y luego la contraseña de ese usuario para poder loguearme. Y ahí estoy cargado directamente en el servidor. Vamos a salir de esa cuenta. Ahora bien, si yo quisiera evitar colocar esa contraseña, podríamos hacer lo siguiente. Vamos a generar las claves pública y privada del lado del cliente de tipo RCA con longitud por defecto. El nombre del archivo de clave y la ubicación vamos a dejarlo como está por defecto. ID RCA dentro del directorio .ssh de mi home de usuario alumno. El passphrase vamos a dejarlo en blanco, en este caso en los dos intentos de petición, debido a que ese passphrase es para poder utilizar el juego de claves asimétricos y en este caso como yo no quiero una
un requerimiento de passphrase cada vez que voy a utilizar la clave porque quiero autenticarme precisamente sin usar contraseñas, vamos a dejar esa contraseña en blanco. Luego de realizar este paso, vamos a ver que tenemos un directorio .ssh en nuestro home local con un archivo id_rca.pub y un archivo id_rca. El id_rca es nuestra clave privada y el id_rca.pub es nuestra clave pública. En el caso de que yo quisiera ahora conectarme contra el servidor, debería primero tomar mi clave pública y copiarla al archivo de claves autorizadas del lado del servidor, que se encontrará en un directorio .ssh en el home del usuario del servidor, cuyo nombre será authorized keys. Vamos a hacerlo. Vamos a copiar la clave pública de este usuario al directorio authorized key, al archivo authorized keys del lado del servidor para el usuario Junco. La IP del servidor, recordemos, es la 103. Por supuesto nos va a pedir una contraseña la primera vez para verificar nuestra identidad con el usuario Junco en el servidor, es decir, que nosotros podamos autenticarnos contra el servidor utilizando la contraseña. Y luego de esto se habrá agregado una clave nueva al archivo authorized keys del servidor. Ahora veamos entonces cómo podemos autenticarnos de la misma forma que hacíamos recién contra el servidor sin utilizar contraseña. Aquí estoy desde el usuario alumno en mi equipo cliente, me voy a conectar al usuario Junco en el equipo servidor y automáticamente ya estamos adentro. La negociación de la autenticidad de este usuario contra el servidor se llevó a cabo a través de cifrado asimétrico con claves RSA. Y si nos fijamos también del lado del servidor en el archivo authorized keys del directorio SSH que se ha creado en este usuario en el servidor, vamos a ver la clave pública de mi usuario alumno del equipo Debian 64. De modo que si nosotros tuviéramos varios usuarios en el equipo Debian, en el equipo cliente, que se quisiera conectar a esta misma cuenta de usuario Junco en el servidor, aquí tendremos varias líneas, varios bloques como este con las claves de los clientes. Y por su parte, si yo tuviera varios usuarios de este servidor que permitan la autenticación del mismo usuario alumno del cliente, esos usuarios en el servidor tendrán este mismo bloque en su archivo authorized keys. Y hemos llegado al final del artículo, espero que les haya resultado interesante y útil para poder conectarse con sus servicios de SSH. Esto que hemos visto es perfectamente válido para también SCP, para poder copiar archivos remotos, para SFTP y para rsync. Por lo tanto, a partir de la creación de las claves privadas y públicas y el intercambio de la clave pública al servidor, cualquiera de estos servicios tampoco va a requerirnos autenticación con contraseña. Por supuesto, cualquier duda o consulta que tengan sobre este o cualquier otro contenido de JuncoTIC, pueden escribirnos por correo electrónico a info@juncotic.com o mediante nuestras redes sociales, información de contacto que encontrarán en nuestro sitio web, juncotic.com. Los invito a suscribirse entonces a este canal de YouTube, así están al tanto de los nuevos lanzamientos y contenidos que vayamos publicando, y será entonces hasta la próxima. Muchas gracias.